En este vídeo vamos a presentar el trabajo que lleva por título Formación dual en el Máster en Ingeniería Informática, una nueva orientación de formación universitaria, una experiencia pionera en el sistema universitario español, que hemos realizado un equipo de profesores de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lleida. Yo soy Marga Moltó, profesora del máster y tutora de formación dual. Todo el equipo de profesores hemos estado implicados activamente en el diseño y la implementación de la formación dual, así como en la tutorización de estudiantes de dual. El punto de partida de nuestro trabajo se basa en los condicionantes de los estudios de máster en Ingeniería Informática, como son la alta empleabilidad de los graduados en Ingeniería Informática, que son un perfil muy demandado por las empresas, la poca distinción que hacen las empresas a la hora de contratar graduados o titulados en máster, y finalmente el carácter generalista de los estudios frente a otros másters más especializados. En este contexto, la Escuela Politécnica Superior, para hacer más atractivo el máster, nos planteamos una serie de acciones como son la internacionalización de los estudios, la introducción de menciones, especializaciones, la implantación de metodologías de aprendizaje activas como PBL y Learning by Doing, acompañadas de actividades de coaching y finalmente la formación dual universitaria. Nuestro máster se implantó en el curso 2011-2012 en modalidad presencial y se ofrecen 20 plazas cada curso académico. Hay que destacar que este máster está acreditado por la agencia española ACU Cataluña con mención de excelencia y también disponemos de una acreditación internacional por Euroinf, lo que nos facilita el contacto con universidades internacionales y la captación de estudiantes internacionales. La Universidad de Lleida ya tenía experiencia previa en formación dual universitaria y ya se estaba utilizando en algunos estudios de máster propios, así como en el grado de Ciencias de la Educación. No obstante, en ingeniería era una innovación, por lo que se tuvieron que gestionar algunas dificultades relacionadas, por ejemplo, con la ausencia de diseño de metodología, de legislación laboral, resistencias de cultura corporativa y modificaciones en los planes de estudio. En nuestro modelo de formación dual, los estudiantes deben cursar 24 créditos durante 3 semestres y el módulo Enterprise Integrated Projects, que está creado específicamente para la dual. Estarán contratados a tiempo completo por parte de las empresas y permanecerán a media jornada en las empresas y en la otra media jornada asistirán a las clases en la universidad. A continuación se presenta la programación temporal de la formación dual en el máster, en la que cada semestre se realizan un mínimo de 2 reuniones entre estudiante y tutores académicos y de empresa. En la primera se acuerdan los objetivos y las actividades a desarrollar durante el semestre y en la última se realiza la evaluación del periodo. Esta evaluación se realiza de forma conjunta entre las 3 partes y el estudiante debe elaborar una memoria en la que recogerá las evidencias necesarias para justificar la adquisición de competencias y habilidades alcanzadas. En este gráfico presentamos algunos datos de matrícula en los que se puede observar que, a partir de la implantación de la formación dual durante el curso 2015-2016, a pesar de que se produce alguna caída coyuntural, la matrícula del máster se está estabilizando en torno a las 20 plazas ofrecidas. Después de 5 cursos académicos, estamos en situación de hacer una valoración del modelo implantado y para ello analizaremos la evolución y la calidad de las ofertas de formación dual y la satisfacción de los agentes externos que participan en la formación, que son los estudiantes y los tutores de empresa. Para analizar las ofertas de las empresas se han utilizado como indicadores la ratio ofertas por estudiante y la evolución de la remuneración salarial. Hay que destacar que las empresas de nuestro entorno, desde sus inicios, acogieron muy bien el programa de dual de la Escuela Politécnica Superior y todos los cursos hemos recibido un número muy elevado de ofertas. Como se observa en este gráfico, el número de ofertas por estudiante se sitúa siempre por encima de 2,5, lo que permite al estudiante escoger entre diferentes ofertas y orientar mejor su futuro profesional en función de sus preferencias. En cuanto a la remuneración de las ofertas de formación dual, hay que destacar que el salario medio ha ido creciendo de forma sostenida
durante el periodo analizado, lo que es un indicador de la buena valoración que hacen las empresas de la formación dual. En lo que respecta a la satisfacción de los agentes externos, se realizó una encuesta virtual que contestaron 22 estudiantes y 10 empleadores. A los estudiantes les realizamos 14 preguntas sobre diferentes aspectos, entre los que queremos destacar que el 75% tiene un nivel de satisfacción alto o muy alto de la formación dual. Además, todos recibieron una oferta laboral por parte de sus empresas y el 93% volvería a cursar el máster en modalidad dual a pesar de que la carga de trabajo es más alta que en modalidad no dual. En cuanto a los empleadores, la satisfacción aún es más elevada, ya que el 100% están alta o muy altamente satisfechos con la formación dual, a lo que hay que añadir que destacan la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, así como la consecución de los objetivos marcados en formación. Hay información más detallada en la versión escrita del trabajo, pero en conclusión queremos destacar que el equipo de trabajo ha diseñado e implementado una metodología de formación dual para el máster en Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior, que consideramos que este método mejora la adquisición de competencias y habilidades por parte del estudiante, además de facilitar su empleabilidad. Tanto los estudiantes como los empleadores se muestran claramente satisfechos con la formación dual universitaria. Y finalmente hay que destacar que la formación dual también fortalece los vínculos entre la universidad y las empresas, por lo que se pueden generar sinergias que en otras situaciones no existirían. Y con ello finalizaríamos la presentación de nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención prestada.